Bueno, planteemos primero esta situación. Recuerden los que les comenté hace un momento, hoy es una clase relativamente corta, no creo que nos lleve casi hasta las 8, pero es muy conceptual, en donde ponemos en juego un montón de cosas que uno debe saber y que hemos visto en primero. Entonces, tengan en cuenta esta situación. Se plantea en principio una función f de x. Recuerden que una función f de x es como decir una función y, es decir, cuando yo digo y es igual, y acá pongo toda la fórmula, en realidad estoy diciendo también que es una función f de x, ¿sí? Se considera que sea continua, ¿sí? Para un punto x0. ¿Qué es un punto x0? Puede ser un punto cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, podemos decir que x0 es un punto 1, es igual a 1. Entonces, la imagen de ese punto, o sea, ese es un valor de x al cual le corresponde un valor de y. Miren, vamos a ponerlo en letra, en una función más conocida como para que esto se entienda bien. Si yo tengo f de x igual x al cuadrado, ¿cuánto sería f de x0? O sea, ¿qué tendría que hacer si x0 es igual a 1? ¿Cuánto sería f de 1 al x0? cuadrado. Claro, 1 sería al cuadrado. 1 al cuadrado, que me daría 1. Entonces, fíjense que teniendo en cuenta que si x es 1, su imagen también es 1. Ahora se plantea lo siguiente. Se plantea la existencia de un delta x. ¿Qué es el delta x para nosotros, particularmente en matemática? Seguramente delta x o delta y lo han visto en física, ¿sí? Lo pudieron haber visto en primero o en segundo, pero es una simbología que se usa bastante. Delta x para nosotros es un incremento. Entonces, piensen lo siguiente. A ese x0 lo vamos a incrementar. Le vamos a dar un incremento, vamos a llamarle que ese incremento es de 2. Entonces, ¿cuánto sería el punto x0 incrementado en delta x? 3. 3, claro. Y lo que puedo calcular es 1 más la 2. imagen de ese punto incrementado, o sea, la imagen del punto x0 inicial más su incremento, que no sería otra cosa que calcular f de 3. Y f de 3, en ese sentido, ¿cuánto sería? 3 al cuadrado. Claro, que sería 9. Exactamente. 9. Muy bien. Ahora, lo tenemos entonces de la siguiente manera. Nosotros tenemos el eje xy, ¿no? Si decimos que x0 es 1 y lo incrementamos en 2, pasa a ser 3. Y de la misma forma, para el 1, la imagen de la función en este caso es 1. ¿Ven? Acá en 1 de y. Ahora, el punto incrementado me da como resultado 9. Vamos a ponerle que está acá, ¿no? El 9 de y. El 9. La pregunta es la siguiente. Si a x, al x0, lo incrementé en 2, al mismo tiempo que el x0 o que la función, al mismo tiempo que la función se incrementa en 2, ¿en cuánto se incrementa ahí? En 8. En 8, exactamente. ¿Y cómo hago para obtener ese 8? Hago 9, hago el punto final, que es el 9, menos el punto inicial, que es el 1. Y vemos como 9 menos 1 es igual a 8. A ese incremento de la función, porque volvemos a esta situación, x0, a x se le incrementa en delta x, entonces al incremento de x le llamamos delta x. A ese incremento de la función, que no es otra cosa que el punto final menos el punto inicial, se lo conoce como delta y. Que esto no es otra cosa que el incremento de la función al mismo tiempo que x incrementa. ¿Se entendió más o menos esta noción?
¿Sí? Sí, profe. Esto que acabo de comentar es lo que está escrito acá, ¿sí? Profe, Sí. y en definición, ¿qué sería entonces? Ahora vamos a llegar a esa parte. Como una definición, decir, bueno, ¿qué es la derivada? Ah, todavía no llegamos a eso. Esta es la introducción. Perdón. Ya vamos a llegar a esa parte. Entonces, fíjense lo que pasa acá. Esto lo que acabo de mencionar es lo que está escrito acá, ¿ven? Esto es la imagen final menos la imagen inicial, o sea, la imagen del punto incrementado menos la imagen del punto original. Eso me da el delta i, o sea, el incremento de la función. Entonces, fíjense que nosotros, a un incremento de x, le corresponde un incremento de la variable i. Entonces, quiero que vean el siguiente ejemplo. Ah, se me pasó el dibujo. Esperen que lo traigo. Acá está, ¿ven? Quiero que vean el siguiente dibujo. Fíjense este dibujo acá. Yo tengo una curva roja, ¿sí? Es una función. A ver si lo puedo acercar. Yo tengo una función acá. Tengo una función, que sería esta curva roja, en el cual designo al punto x0 igual 5. Y esa función tiene como imagen f de x0 el punto 3. ¿Sí? Entonces quiere decir que el punto 5, 3 pertenece a la función. Si yo eso le agrego un incremento en 4, ese punto x0 pasa a ser 9, ¿no? El punto más el incremento 4 es 9. Y ese punto 9 sobre la función tiene una imagen que sería 11. ¿Ven? Entonces, fíjense lo que tengo acá. El punto inicial, cuya imagen es 3. Sabiendo que el incremento es 4, obtengo que el punto incrementado con delta x es igual a 9. Y la imagen de ese 9 es igual a 11. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que cuando x se incrementa en 4, la función se incrementa en 8. ¿Sí? Si más o menos ven esto, se darán cuenta que parecería los corrimientos que hacemos cuando graficamos la función lineal. Pero acá lo interesante no es cómo lo incremento, sino cuál es la variación del incremento en este pedazo de curva. ¿Por qué? Porque a la división entre el incremento de i, que sería 8, respecto del incremento de x, se le llama variación media o cociente incremental. ¿Por qué? Porque esto lo que me muestra es que para cada unidad del valor de x, la función roja en este intervalo de 0 a 9 crece 2 unidades. Repito esta situación. El incremento de y dividido el incremento de x se conoce como variación media o cociente incremental. ¿Qué es lo que muestra ese? El promedio que crece el valor de x, que crece la función a medida que crece una unidad de valor de x. Ahora, esta variación media ustedes la ven en física. Ustedes usan variación media en física. Y ahora les voy a mostrar por qué. Esta situación, ¿sí?, se puede llevar a cabo para diferentes incrementos. Se puede llevar a cabo para diferentes incrementos. Porque si yo en vez de incrementar en 4, incremento en 2, la misma situación, ¿eh? Fíjense qué es lo que pasa. El punto inicial es 5 y su imagen sabemos que es 3. Si ahora en este caso lo incremento 2, el punto incrementado pasa a ser 7. Y la imagen de ese punto incrementado pasa a ser 8. Entonces, cuando x se incrementa en 2, ¿cuánto se incrementó y? En 5, porque pasamos de tener 3 a tener 8. ¿Hasta acá estamos? ¿Se entiende esa situación? Cuando incremento x, y también se incrementa. Ahora, teniendo el incremento en x, vamos a pintarlo, y teniendo el incremento en y,
yo lo que saco es la variación media. La división, ¿sí? La razón entre el incremento en y sobre el incremento en x, que en este caso es 5 sobre 2. ¿Sí? Fíjense que el incremento en y me dio 5 y el incremento planteado en x es 2. 5 sobre 2 es 2,5. ¿Qué significa eso? Que cada vez que en ese intervalo de 5 a 7, vamos otra vez al dibujo, un intervalo más chiquito de la curva, cada vez que aumenta una unidad de x, aumentan 2 unidades y media de y. Eso es simplemente una interpretación geométrica de esta situación. También se puede ver que en vez de tener un incremento positivo, se puede tener un incremento negativo. Miren el siguiente gráfico. En el siguiente gráfico pasa esto, ¿ven? Tenemos lo siguiente. X0 es igual a 2. Recuerden que la función es la curva roja. Nosotros lo que calculamos con este cociente incremental es la variación media sobre la curva. No sobre cualquier lado, sobre la curva roja. Fíjense qué pasa acá. El punto X0 es igual a 2 y tiene imagen en 5. Yo incremento ese punto en 4 y pasa a ser 6. El punto original más el incremento 4 me da 6. Ese punto 6 de x tiene una imagen en la función que vale 3. Entonces, acá el incremento es negativo. ¿Por qué? Porque pasamos de 5 a 3. O sea, más allá que la palabra sea incremento, que parecería que es positivo, en realidad es una distancia que en este caso es de 2 unidades, pero respecto de la función es un incremento negativo. Si yo les pregunto respecto del crecimiento y del decrecimiento en la función, fíjense qué pasaba acá arriba. Cuando el incremento era positivo, ¿qué pasaba con la función? Era creciente. Y acá, como el incremento es negativo, la función es decreciente. Si otra vez calculamos la razón de cambio, fíjense que nos da la variación en x, que es igual a 4, la variación en y, que es igual a menos 2, y fíjense qué es lo que pasa. La variación de y sobre el incremento en x es menos 2 sobre 4, menos 1/2, que es menos 0,5. En la interpretación geométrica, ¿qué significa eso? Que cada vez que yo avanzo un lugar en x, la función baja medio lugar. Esto de avanzar a la derecha y subir y bajar, ¿a qué les hace recordar de primer año? Cuando grafican algo. La función lineal. A la Función lineal. Más precisamente, a la pendiente de la función lineal. Es más, miren lo siguiente. Nosotros estamos trabajando sobre una curva siempre con 2 puntos. Y por 2 puntos, ¿qué elemento geométrico único puede pasar? Una recta. No sé que mi dibujo no es muy recto, pero por 2 puntos pasa una y solo una recta. Entonces, a partir de esta situación, y que hayan recordado la función lineal, les voy a mostrar un GeoGebra. ¿Un GeoGebra viene ahora? Sí. Les voy a mostrar un GeoGebra. Esperen que les dejo de compartir esto y abro el GeoGebra, que lo tengo por acá. Por eso les digo que esta clase es fuertemente conceptual. Y ahora lo vamos a ver más que nunca. Esperen que, ¿dónde está el GeoGebra? Ya lo puse. ¿Se ve el GeoGebra? Sí, Sí, profe. profe. Sí, perfecto. Observen lo siguiente, la situación es la misma, ¿no?
tenemos una curva roja, tenemos un punto x0, un incremento delta x y un punto incrementado x0 más delta x. Ahora está genérico, no tenemos numeritos. Por eso acá es donde se complica un poco a veces darnos cuenta. Si tengo x0, la imagen de la función me da f de x0, o sea, la imagen, que sería un i de x0, ¿no? Un i0. Y para el punto incrementado, x0 más delta x, la imagen de la función me da f de x0 más delta x. Y ese punto final de la imagen menos ese punto inicial de la imagen me dan como resultado el incremento en i. Ahora, como se mencionó recién, esta idea de moverme hacia la derecha y subir o bajar me hace recordar a la función lineal. Fíjense que como se ve acá, por esos dos puntos pasa una recta. Como dijimos, el cociente incremental, ¿sí?, no es otra cosa que el incremento de y sobre el incremento de x, que me da el promedio de crecimiento o decrecimiento. Y noten que acá simbólicamente lo vemos, ¿no? El punto final de la imagen menos el punto inicial de la imagen sobre el incremento en y. El incremento en x, digo, es aleatorio. ¿Por qué? Porque el incremento lo doy yo. Fíjense que si yo acá tengo el punto inicial, si yo muevo este punto, ¿qué pasa con el incremento en x? Fíjense, si yo muevo la recta, ¿no?, sobre de los puntos sobre la curva, ¿qué pasa con este incremento en x? Se mueve de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Se achica. ¿Se ve que se achica? Aumenta y disminuye. Claro, disminuye el incremento. Y fíjense que si disminuye el incremento en x, ¿no? Miren, vamos a verlo bien gráfico en esta situación. Yo tengo ahí la situación. Y este que está acá es el incremento en x. Y este que está acá es el incremento en y. Este es el punto inicial, x0, y este es el incremento. Fíjense, si yo achico el incremento en x, ¿qué pasa con el incremento en y? Disminuye también. Claro, también se achican los dos. Pero hay algo fuertemente geométrico que es lo siguiente. Quiero que lo vean ahora. Una recta sobre una curva que pasa por dos puntos se la llama recta secante. Vamos a hacerlo así. Una recta, ¿sí?, en este caso la recta verde, sobre una curva que pasa por dos puntos se la llama recta secante. Ahí está. Y ahora quiero que interpreten la siguiente situación. Esto es una recta secante, esto es una recta secante, esto es una recta secante. Cada vez que achico el incremento en x, sigue siendo una recta secante. Pero ¿qué pasa si achico tanto el incremento en x, que la recta deje de ser secante y pase a ser ¿qué? Acá. Tangente. ¿Lineal? No, tangente. La recta siempre es lineal. Pero fíjate acá. La recta sobre la curva roja pasa por dos puntos. Con el incremento grande, ¿ves? Con el incremento grande acá. Ahora, si yo achico un montón ese incremento, si la distancia de ese incremento pasa a ser tan pequeña que el punto inicial y el punto incrementado lleguen a ser casi el mismo, la recta deja de ser secante para pasar a ser tangente. Recuerden que geométricamente una recta tangente es una recta sobre una curva que pasa por un solo punto, ¿ven? Una cosa es que la recta está acá y nosotros vemos claramente como sobre la curva hay dos puntos. Entonces, como hay dos puntos, la recta es secante. Ahora, si yo al incremento en x lo achico lo suficientemente como para que la recta deje de ser secante y pase a ser tangente, ¿ven?
que prácticamente el punto es el mismo, y la recta solo corta en un solo punto. La cuestión es la siguiente. Delta X, que está acá, que es el incremento, es una distancia. Es una distancia, vamos a pensarlo así. Supóngase que acá está en 4, ¿no? Es una distancia en 4. Si lo achico a la mitad, pasa a ser una distancia en 2. Si lo achico a la mitad, pasa a ser una distancia en 1. Pero yo quiero achicarlo de tal manera que se acerque un montón al punto inicial. ¿Qué tiene que pasar con ese incremento o con esa distancia para que la recta deje de ser secante y pase a ser tangente? Esa distancia, ¿cómo tiene que ser? ¿Cero? 0. Pero si es 0, no podría dividir. ¿Qué elemento ¿Tiene que ser matemático? indeterminado? ¿Cómo? Indeterminado, profe. No, Indeterminado. sería 0 y no podría dividir. Pero yo no quiero que sea 0. Quiero que se acerque mucho, mucho a 0. Si a algo le pido que se acerque mucho, mucho, mucho a 0, ¿qué estaría calculando? El límite. Exactamente. El límite. Exactamente. El límite para delta X tendiendo a 0. Delta X no va a ser 0, sino que se va a acercar tanto, tanto a 0, que va a dejar de ser una recta secante para pasar a ser una recta tangente. Ese límite para delta X tendiendo a 0 de f de x0 más delta X, el punto incrementado, menos f de x0, la función en el punto original, dividido delta X, es la derivada. ¿Y qué es lo que me produce esa derivada? La pendiente de una recta que es tangente, no es secante. Porque rectas secantes sobre este punto hay un montón. Pero ¿saben qué? Recta tangente hay una sola. Entonces, la derivada geométricamente es eso. En principio, ¿qué es la derivada? La pendiente de una recta sobre una curva. Pero no de cualquier recta, sino de una recta tangente. Es decir, que pasa solamente por un punto sobre la curva. ¿Cómo voy a calcular esa recta, esa pendiente? Palabra clave. ¿Cómo voy a calcular esa pendiente de la recta tangente? Calculando un límite para delta X tendiendo a infinito. Más o menos quedó claro esto. ¿Hay alguna pregunta muy conceptual que quieran hacer? Pero lo que hay que tener en cuenta es eso. Cuando yo calculo una derivada, estoy calculando un valor de una pendiente. De una pendiente de una recta. Pero no de cualquier recta, sino de una recta que es tangente, que corta la curva en un solo punto. Porque fíjense, sobre este punto hay infinitas rectas que son secantes a la curva roja. Pero hay una sola recta que es tangente. Y para definir una recta, ¿qué necesito? Un punto, que en este caso sería el x0 y 0, y una pendiente. ¿Quién me da esa pendiente de la recta tangente? Este límite. Y ese límite se lo llama derivada de una función. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. ¿Sí? Ahora vamos a la parte divertida que es Una pregunta. Sí, decime. Entonces, Sí. el límite solo se calcularía cuando hay a una tangente. Solo con una tangente se calcula el límite. Si tenemos una secante, no se calcula el límite. No podés, porque secantes hay infinitas. Entonces, a vos, ponele que vos tengas una función, ¿no? Mira, vamos a hacerlo así. Para que borre esto. Ponele que vos tengas una función. Y dicen, bueno, este punto es el punto 1 de X, 2 de Y. Y te dicen, te dan esta curva roja.
Te dan solo la curva roja. Y te piden, bueno, a ver, quiero que por este punto pase una recta tangente. Pase una recta tangente. Vos, para definir la ecuación de una recta, lo que necesitas es un punto con valores x0 e y0 y la pendiente de esta recta. Pero si vos solamente tenés un punto y, por ejemplo, la ecuación de esta curva, no hay forma de que encuentres una pendiente, porque tenés un solo punto, no tenés otro. Porque aparte no podés tener otro porque vos necesitas que la recta solo pase por este punto. ¿De dónde sacás ese valor de la pendiente? De f' de x, 0. ¿Y quién es f' de x0? La derivada. ¿Y cómo calculo esta derivada? Con este límite. Cuando vos hagas este límite, cuando resuelvas este límite, lo que vas a estar encontrando es este valor de la pendiente de una recta que pasa por este punto. Pero la particularidad de esta pendiente es que es la pendiente de una recta tangente, no de una recta secante, que son un montón. ¿Se entendió? Sí, profe, sí, gracias. Igual ahora vamos a hacer un par de ejemplos como para ver todo esto. Y también estos que les acabo de mencionar, está escrito acá abajo. Obviamente está más resumido, pero está escrito acá abajo. ¿Ven? Fíjense lo que se plantea. Profe, Sí, entonces la derivada esa que nos daría Sí. es lo que se marcaría en Y para que nos diera el otro punto para marcar la recta, ¿no? claro, exactamente. Vos, para buscar una recta necesitas un punto, un valor de X y un valor de Y, y una pendiente. Y esa Por eso pendiente solamente... el resultado. Claro, es el resultado del límite. Gracias. No, está bien. Igual les digo, ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Ven que lo que acabo de explicar, obviamente explayándome un poco más, está escrito acá. Porque ven que lo que dice que el cociente, delta Y sobre delta X, se llama cociente incremental. Y representa, como se observó en los ejemplos anteriores, la variación media de crecimiento o decrecimiento de una función. Ahora, para tener una idea más aproximada de la rapidez de la variación, lo que se considera es a ese delta X cada vez más chico, es decir, que tiende a 0. Ese límite, cuando delta X tiende a 0, es la derivada de la función en un punto. Es más, la derivada de la función en un punto es la velocidad instantánea de una partícula que se mueve o de un vehículo, de un móvil. Miren, vamos a hacerlo esto para que los que vieron física, todos vieron física, pero quizás algunos la rindieron hace un par de años o no les quedó completamente claro. ¿Por qué les tengo que enseñar derivada? Porque ustedes van a usar derivada. Quizás no directamente les pidan calcular una derivada, pero ustedes deben saber lo siguiente. Si tienen, por ejemplo, un móvil, ustedes saben que el XY representa en muchos casos espacio y tiempo, ¿no? Y ese móvil, que se puede mover por ahí de esa manera, ¿sí? Con este trayecto, se mueve con una determinada velocidad. Ahora, si un móvil se mueve con esta curva así, ¿es MRU o MRV? ¿Es uniforme o uniforme variado? Uniforme variado. Uniforme variado, porque tiene velocidad cambiante. ¿Por qué tiene velocidad cambiante? Porque existe una aceleración. Ahora, si a ustedes se les pide calcular la velocidad, ustedes tienen una fórmula para la velocidad. Sin embargo, si utilizan la derivada, por ejemplo, y se les pide, bueno, a ver, quiero que calculemos la velocidad del móvil acá en este punto. La velocidad del móvil en este punto. Con la derivada, ustedes lo que obtienen es una pendiente de una recta tangente.
Y la recta tiene velocidad constante. Entonces, la recta que pasa por este punto y es tangente tiene la misma velocidad que el móvil que se mueve sobre esta curva en este punto. Entonces, con la derivada, ustedes lo que están calculando es una velocidad instantánea de un móvil en un punto. Ustedes cuando trabajan con velocidad inicial, velocidad final, velocidad promedio, lo que tienen es un acercamiento aproximado o una fórmula muy particular para hallar la velocidad en un punto. Sin embargo, acá, teniendo la derivada, no importa en qué punto quieran saber la velocidad, calculando la derivada en ese punto, tienen la velocidad instantánea. ¿Por qué? Porque no es otra cosa que la pendiente de una recta tangente, y ustedes vieron en física que cuando la trayectoria es una recta, la velocidad, ¿qué es? Constante. Este es simplemente un aporte de física que les hago para que tengan en cuenta que lo que vemos es aplicable a todas las materias que ustedes trabajan. A partir de ahí sí vamos a lo que me preguntaban hace un momento, a la derivada por definición en un punto, ¿sí? La derivada, como se les acaba de mencionar, es calcular un límite, ¿sí? El límite para delta x tendiendo a 0 de el incremento en y sobre el incremento en x. Solo que al incremento en y lo escribimos así, ¿ven? F de x0 más delta x menos f de x0. ¿Cómo se expresa la derivada? De esta manera, f' de x0. Recuerden que f es una función que ustedes van a tener y que ahora vamos a hacer algunos ejemplos, y por lo tanto f' hace referencia a qué es la derivada de esta función inicial en el punto x0. Desde el punto de vista físico, la velocidad instantánea de un móvil. Desde el punto de vista geométrico, la pendiente de una recta tangente. Normalmente, según el libro que vean, en vez de tener un delta x, van a tener una h, ¿sí? Por eso, la fórmula particular que vamos a usar nosotros es esta que les pinto en verde. Esta fórmula, este límite, es el que vamos a usar para calcular la derivada en un punto. Repito nuevamente, ¿qué es la derivada? La pendiente de una recta tangente en un punto sobre la curva. Repito, para ser más directo, ¿qué es la derivada? Una pendiente de una recta, pero no de cualquier recta, de una que es tangente. ¿Más o menos hasta acá estamos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí, profe. lo que sea a continuación son ejemplos, ¿sí? Ah, bueno, ven acá lo que acabo de decir está aclarado acá, no sabía que lo había escrito. Ven, dicen, f' de x0 es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto. Bueno, vamos a hacer así. Tengo un par de ejemplos acá para que veamos, creo que son 2 o 3. Sí, son 3. El último lo podemos dejar a medias. Porque, repito, más que acá la cuestión del cálculo, lo importante es entender la interpretación geométrica de la derivada, todo lo que acabamos de ver anteriormente. Ahora lo que vamos a ver es unos ejemplos de cómo aplicar esta fórmula. Yo seguramente en algún ejercicio les pida calcular la derivada por definición. Calcular la derivada por definición es armar esta fórmula y resolver este límite. Vamos a hacer así. Son y 45 menos 5 volvemos y hacemos los ejemplos. Por eso les decía que es una clase corta, pero muy conceptual. ¿Por qué? Porque todos los ejercicios en donde se aplica este concepto, es más fácil hacerlo con lo que vamos a ver la semana que viene, que es derivar por tabla, derivar por la fórmula directa, no usando esto. Pero ya que se explicó la parte teórica de la derivada, vamos a hacer algunos ejemplos aplicando esta fórmula. Bueno, más o menos menos 5, menos 3, volvemos y hacemos estos ejemplos. ¿Sí? Bueno. Listo, profe. Corto mi micrófono y en un ratito seguimos. Recuerden que si se corta, me esperan y vuelvo a entrar, porque la computadora no anda.
No anda muy bien. Bueno, ahora sí. Bueno, ahora sí seguimos. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, se escucha. Profe, se lo escucha. Bueno. Fíjense lo que dice este ejemplo. Dice, calcular la derivada de f de x, o sea, de una función x al cubo menos 3. Creo que, a ver, sí, x al cubo, esperen que acerco esto un poquito más. Ahí. X al cubo menos 3, ¿no? En el punto x0, igual 2. Entonces, por definición de derivada, si me están pidiendo calcular la derivada, por ahora el único elemento que tenemos es la definición. Sí, pero no entiendo nada. Ahora vamos. Ahora cuando hagamos la cuenta se va a entender mejor igual. Repito, todo lo que se vio hasta el momento es puro concepto. Concepto puro geométrico de la derivada. La cuentita viene ahora. Pero no se queden solamente con la cuenta, ¿sí? Traten de que si necesitan repasar con el archivo que yo les di, sé que es un archivo difícil de leer, o volver a ver el video, traten de hacerlo, ¿sí? Más que nada pensando en un final, no en la evaluación de aprendizaje. Entonces, ¿qué dice la definición de derivada? Que yo para calcular la derivada debo hacer h tendiendo a 0 de el cociente incremental, que en este caso está dado por f de x0 más h menos f de x0. Ahí. Ahora sí. Todo eso sobre h. O sea, calcular ese límite es calcular f', la derivada de x0. Entonces, acá es donde tenemos que tener en cuenta qué es lo que necesitamos. Por ejemplo, x0 vemos que es el x, que es el 2. Ahora, fíjense los elementos. Yo lo que necesito, en principio, es f de x0, ¿no? F de x0. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, si necesito f de x0, quiere decir que lo que necesito es f de 2. Porque x0 es 2. ¿Qué debería hacer entonces si lo que necesito es f de 2? 2 al cubo menos 3. Exactamente, reemplazar el 2 en la función. Entonces me quedaría 2 al cubo menos 3. Que eso es 8. No, 5. 5, ahí está. 8 es otra cosa. Entonces, fíjense que ya tengo el f de x0, que es el que necesito en la fórmula, ¿no? Lo otro que necesito es f de x0 más h. Es decir, lo que necesito es f de 2 más h. Entonces, ¿cómo hago para encontrar f de 2 más h? Que lo necesito porque está en la definición, ¿no? ¿Qué debería hacer? ¿Qué era H, profe? H es un parámetro, sería delta X. H no tiene valor, es el valor al que tiende 0. Es como cuando vos haces X tendiendo a 0, acá el que tiende a 0 es la H. Ah, bueno. ¿Vendría a ser 2 más 5? ¿No? ¿Cómo hago para qué significa calcular f de 2 más h? Algo así en primero el año pasado hicimos, ¿eh? Que aparecían letras y eso. ¿Qué debería hacer con el 2 más h? ¿Despejar? No. Vamos con esta situación. Si calcular f de 2 es reemplazar 2 en la x, ¿qué es calcular f de 2 más h? Tenemos que reemplazar por el 0, ¿no? Exacta. No, por el 0 no, por la x. Reemplazar el 2 más h en la x. ¿Sí? Fíjense que si yo calculo f de 2, el 2 se reemplaza en la x. Y hago x al cubo menos 3. Ahora, si lo que quiero calcular es f de 2 más h, el 2 más h es el que se reemplaza en la x. Entonces, a mí lo que me queda es 2 más h, todo eso al cubo,
menos 3. ¿Se entiende lo que se hizo ahí? Obviamente, ahora lo que hay que hacer es desarrollar. Sí, sí, profe. Ahora hay que desarrollar todo eso. ¿Cómo desarrollo 2 más h al cubo? ¿Recuerdan esta fórmula? A ver. Vamos a hacerlo acá. ¿Recuerdan esta fórmula? A más b, todo eso al cubo. Porque esto es un binomio al cubo. Caso de factoreo, profe. Claro, es un producto notable, es binomio al cubo. ¿Cómo se resuelve a más b al cubo? ¿Cómo es la fórmula de a más b al cubo? Si no la recuerdan, no pasa nada, ahora lo escribo. Es No lo recordamos. el primero elevado al cubo. Bueno, esperen, a ver. Ahí está. El primero elevado al cubo más 3 por el primero elevado al cuadrado por el segundo más 3 por el primero por el segundo elevado al cuadrado más el segundo elevado al cubo. Es una fórmula, es como cuando ustedes tienen el binomio al cuadrado. Si ustedes tienen a más b al cuadrado, saben que es a al cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado. ¿Sí? Acá pasa lo mismo, esto es toda una fórmula. Entonces, lo que yo necesito acá es 2 más h al cubo. Entonces, si lo que yo necesito es 2 más h al cubo, que es un binomio al cubo, tengo que aplicar la misma fórmula. En 2 más h al cubo, ¿quién sería a y quién sería h? Digo, ¿quién sería a? El 2. ¿Y quién sería b? 2. Claro. Y b Y sería el el h. Entonces, armamos la misma fórmula, pero para 2 y para h. Entonces, fíjense que me queda. El primero, que sería 2, al cubo, más 3 por el primero, sería el 2, al cuadrado, por el segundo, o sea, por h. Más 3 por el primero, que sería 2, por el segundo, que sería h, elevado al cuadrado. Más el segundo, que sería h, elevado al cubo. Ya a esta altura, esto de binomio al cuadrado hay que más o menos manejarlo. ¿Sí? Es operaciones con polinomio. Ahora, si yo resuelvo todo esto, fíjense que 2 al cubo me queda 8, más 2 al cuadrado es 4, por 3, 12, más 12h, más 3 por 12, 6, 6, h al cuadrado, más h al cubo. Entonces, todo esto que está acá, ¿qué es? 2 más h elevado al cubo, ¿sí? Entonces, quiere decir que acá me va a quedar todo esto. Vamos a pegarlo así. Ahí está. 2 más h, todo eso menos 3. Esperen que... Ahí está. ¿Ven? Todo esto que está acá es todo esto que obtuve acá. Es como hacer el cálculo auxiliar. ¿Ven? 2 más h al cubo es todo esto, menos 3, porque acá también tengo un menos 3. Ahora, si yo resuelvo eso, o sea, acá lo que estoy resolviendo es el f de x0 más h. Y f de x0 más h, que es f de 2 más h, que me da todo esto. En esto que me quedo acá, ¿qué puedo resolver? Y los enteros con los enteros, Claro. y las h con los h. Las h's no la puedo resolver entre sí porque todas tienen diferente potencia. Lo único que puedo resolver ahí es el 8 con el menos 3. Y 8 menos 3 me va a dar 5. Entonces, resolviendo y ordenando el polinomio, esto es h al cubo más 6h al cuadrado más 12h más 5. Ahí me queda un polinomio de tercer grado. Claro. Entonces, tengan en cuenta esto, lo voy a pintar para que se entienda. En la fórmula, yo necesito f de x0. ¿Y f de x0 cuánto vale?
5. Y necesito f de x0 más h. ¿Y f de x0 más h cuánto vale? Todo esto que está acá. ¿Qué quiere decir? Que para calcular el límite o la derivada por definición, yo voy a reemplazar f de x0 más h por todo esto y f de x0 por este que está acá. Con eso, lo que obtengo es lo siguiente. Vamos a hacerlo bien ordenado. Tengo el límite para h tendiendo a 0 de... Abajo sé que me va a quedar h nada más, ¿sí? Y arriba me va a quedar f de x0 más h. Y f de x0 más h no es otra cosa que h al cubo más 6h cuadrado más 12h más 5. ¿Qué me faltaría agregar ahí en la definición de derivada? ¿Qué me faltaría agregar? El menos 5. El menos 5, exactamente. Entonces, de lo que me quedó acá ahora en la definición de derivada, ¿qué puedo resolver? ¿Las H? No. Puedo Los calcular, enteros. claro, el menos 5 más 5. ¿Cuánto es menos 5 más 5? 0. 0. Se van a eliminar. Entonces, lo que me queda es esto. Sí, más 5 menos 5 es 0. O sea que se van. Si yo calculo este límite ahora, aplicando la reglita práctica, ¿cuánto me da? Porque recuerden que calcular la derivada es calcular ese límite, el límite que ya vimos, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelvo ese límite? H tendiendo a 0. H al cubo más 6h cuadrado más 12h sobre h. Porque ven que es calcular un límite ahora. ¿Cuánto me daría ese límite? Una Habría que indeterminación. dividirlo por el de mayor exponente, ¿no? No, porque eso es para infinito sobre infinito. Esto, como 0 bien lo sobre acaban de 0. decir, es 0 sobre 0. Indeterminación. Una indeterminación. ¿Y cómo salvamos la indeterminación de 0 sobre 0 cuando son polinomios? Porque hace un ratito escuché, me dijeron, es un polinomio de grado 3. Y es verdad, es un polinomio de grado 3. Entonces tengo un polinomio acá y un polinomio acá de 0 sobre 0. ¿Con Ruffini? No, no me conviene Ruffini, porque con casos de factoreo. No me conviene Ruffini porque tiende a 0. ¿Qué casos de factoreo podría usar acá, en este límite? ¿Cuál podría usar? La Si los- fórmula. No. Si los de arriba tienen todo h, ¿qué caso de factoreo puedo usar? Factor común. Factor común, exactamente. Yo saco factor común, una h, y entre paréntesis, ¿qué me queda? H al cuadrado, ¿sí? Porque h al cubo le saco una h y me queda h al cuadrado. Si a 6h al cuadrado le saco una h, ¿qué me queda? Más 6H. 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 Y el último, Más ¿cómo 12. me quedaría? Más 12. Ahora, como saqué factor común, ¿qué es lo que se eliminan ahí? La H. Claro, Las H. esta que está acá afuerita con esta que está acá abajo. Y a mí lo que me queda acá es el límite para h tendiendo a 0 de simplemente h al cuadrado más 6h más 12. Ahora que elimine la indeterminación, aplicando la regla de límite, la regla práctica de límite, ¿cuánto me daría ese límite? 12. 12, exactamente. Esto me da 12. ¿Qué quiere decir eso? Que la derivada f' de 2 es igual a 12. Entonces, fíjense que a mí me pedían calcular la derivada de esta función en el punto x0 igual 2. Entonces, la derivada f' derivada
de x0 igual 2 es igual a 12. Y ese 12, como ya se lo comenté, es una pendiente de una recta tangente que pasa por ese punto. Lo que vamos a hacer ahora en el siguiente ejemplo, vamos a hacer un dibujo, porque ya ahora, para hacer cualquier tipo de ejercicio de derivada por definición, se hace eso, ¿sí? O sea, plantean la definición, buscan f de x0 más h, f de x0, lo arman al límite y después lo calculan. Si les da indeterminado, lo salvan. Y si no da indeterminado, listo. El número que les da. Pero cuando ustedes calculan una derivada, siempre les tiene que dar un resultado. Al menos en las que vamos a usar nosotros. Fíjense que es calcular un límite. Acá el problema es que no recuerden cómo resolver un binomio al cubo, que no se den cuenta de resolver más 5 menos 5, que no recuerden qué es sacar factor común, y eso ya para un segundo año hay que tenerlo bien claro. Yo no tengo problema en recordarlo cada vez que se presente, pero esas cosas deben quedar muy claras. Si agarran la guía de actividades se van a dar cuenta que van a aparecer un montón de estas situaciones, entonces les va a servir para practicar. Yo siempre digo lo mismo, cualquiera que haga al menos la mitad de la guía de actividades tiene prácticamente un final aprobado. Se hace la mitad. Los ejercicios prácticos, los que son mecánicos, entonces está re preparado para dar un final. Bueno, vamos al ejemplo 2. Vamos a pasarlo de largo. Miren lo que va a suceder acá. En este caso, lo que me están pidiendo es que encuentre la ecuación de la recta tangente. ¿Sí? A mí me dan la función f de x, ¿sí? 4 menos x cuadrado, y me piden hallar la ecuación de la recta tangente que pasa por el x0 igual 1. ¿Qué es lo que necesito para definir la ecuación de una recta? Primero, saber cuál es la ecuación de la recta. ¿Cuál es la ecuación de la recta? ¿Cuál es la ecuación de la recta? F4 menos x al cuadrado. No, esa es una cuadrática. A mí me están pidiendo que encuentre la ecuación de una recta. Y la ecuación de una recta es I igual m por x más b. Claro. Esas cosas no pueden olvidarse, ¿sí? ¿Alguien me debe el final de acá? ¿De primero? Sí, profe. Bueno, Sí, pónganle profe. pila, porque Profe, sí. así se va a complicar un montón, ¿sí? Sí, yo también, profe. Bueno, pónganle pila porque así se va a complicar muchísimo. Entonces, si me piden hallar la ecuación de la recta, quiere decir que yo tengo que, a mi cabeza se tiene que venir primero, bueno, a ver, ¿qué es la ecuación de la recta? La ecuación de la recta es I igual m por x más b. Para definir y armar esa fórmula particular de la ecuación de la recta, necesito el valor de m y el valor de b. Es decir, que yo necesito dos datos para armar la ecuación de la recta que me están pidiendo. Lo que necesito para armar la ecuación de la recta que me están pidiendo, esperen que busque lo que me dice acá, es un punto P, ¿sí? Que sería x0 y 0, un punto P, y necesito el valor de la pendiente. Porque teniendo el valor de m, lo reemplazo acá, teniendo el punto, reemplazo x acá, reemplazo y acá, y despejando encuentro b. Y ya tengo la ecuación de la recta. Ahora, ¿qué pasa? Acá no me dan dos puntos de una recta, sino que me dan una función que es una función cuadrática. Entonces no tiene ni pinta de ser una recta la cuadrática, obviamente. Entonces, lo que yo les voy a preguntar es lo siguiente. ¿Sí? Traten de contestar aunque se equivoquen, ¿sí? Porque desde el error más o menos uno se va dando cuenta qué es lo que no sabe. A veces es más importante darse cuenta de lo que uno no sabe a quedar callado. Entonces, piensen lo siguiente. Yo necesito un punto x0 e y0 y el valor de m para una recta tangente. ¿Sí? Por eso está remarcado esto acá, recta tangente. Mirando el problema, ¿yo sé cuánto vale x0?
Sí, 1. 1, exactamente. Exactamente. Vale 1. 1, ¿y yo sé cuánto vale I0? Y si no sé cuánto vale, ¿cómo lo puedo encontrar? Y sería la Reemplazando el imagen. 1 en la fórmula. Claro, sería la imagen, o sea, reemplazando el 1 en la fórmula. Es decir, esto lo voy a anotar para que lo recuerden siempre. I de 0, I de 0 es igual a f de x0. ¿Y qué es f de x0? Reemplazar el x0 en la función. Es decir, que en mi caso en particular, I0 no es otra cosa que 4 menos 1 3. al cuadrado, que me va a dar 3, exactamente. Entonces ya tengo que el punto x0 y 0 es el punto 1, 3. Ahora lo que necesito hallar es la pendiente. Entonces, bajo estas circunstancias, ¿cómo puedo encontrar la pendiente de esta recta? Teniendo una función f de x. ¿Qué es lo que necesitaría? ¿Quién me da la pendiente de una recta, pero de una recta tangente? F' de x0. Esto lo voy a pintar para que se sepa que es muy importante. O sea, el límite, profe, ¿no? O sea, exactamente. O sea, toda esa fórmula de límite que a mí me permite hallar ese valor. Ahora vamos a hacer el dibujo de esto como para que se vea bien cómo es tangente esa recta. Entonces, vamos a calcular la derivada para obtener la pendiente de una recta tangente. Así que vamos a armar la fórmula. Bueno, pero en principio sabemos que f de x es igual a 4 menos x al cuadrado, ¿sí? Que x0 es igual a 1 y que f de x0 es igual a 3, ¿sí? Porque lo calculamos ya anteriormente, ¿no? Para obtener el punto. Necesitamos m, vamos a ponerlo así. Necesitamos m. Necesitamos m, que sabemos que es la derivada. Entonces, planteamos la definición de derivada. Sabemos que m es igual a f' de x0. Y f' de x0, como bien lo acaban de comentar, es el límite. El límite para una variable h tendiendo a 0 del cociente incremental, o sea, de f de x0 más h menos f de x0 sobre h. Entonces, lo que necesitamos resolver para hallar el valor de m es todo este límite. Y para resolver todo ese límite hay que armarlo. Entonces, para armar este límite, ya sé cuánto vale f de x0. ¿Cuánto vale f de x0? 3. Ahora, lo que necesito buscar es f de x0 más h, para reemplazarlo y calcular el límite. Entonces vamos a buscarlo. Vamos a buscar f de x0 más h, que no es otra cosa que f. ¿F de quién sería? ¿Qué tendría que agregar ahí? ¿Quién sería x0 más h? ¿Quién sería x0 más h? ¿3 más h? No. 1, profe. 1, claro. 1 más h. Ven que acá está. x0 es 1. 3 es la imagen. 3 sería I0. Entonces, si yo quiero calcular f de 1 más h, ¿qué es lo que debería hacer respecto de la función original? ¿Cómo me quedaría? 4 menos 1 más h al cuadrado. Exactamente. 4 menos, entre paréntesis, 1 más h al cuadrado. Y obviamente esto es un binomio al cuadrado, así que esto sí lo sabemos resolver sin problema. Y nos va a quedar. 4 menos, entre paréntesis,
Tengan en cuenta acá que el signo va a afectar a todo el binomio al cuadrado. Entonces, esperen que pongo la formulita acá al lado por si no la recuerdan, ¿sí? Por si no la recuerdan, ¿no? Obviamente esto hay que recontra saberlo, pero bueno, ante la duda. A más B al cuadrado es igual a el primero al cuadrado más 2 por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y acá pasa eso, ¿ven? El primero es A, el primero es 1 y el segundo es H. Entonces me queda el primero al cuadrado, que es 1, más 2 por 1 por H, que sería 2H, más H al cuadrado. Ahora, fíjense que lo puse entre paréntesis porque este menos afecta a todo el binomio al cuadrado. Entonces, este menos de acá le va a cambiar el signo a todos los que están acá adentro. Quiere decir que me va a quedar 4 menos 1 menos 2H menos H cuadrado. De eso que me quedó ahí, ¿qué puedo resolver? 4 menos 1. Claro, 4 menos 1 que me va a dar 3. Menos 2H menos H cuadrado. Y ahora lo que ya tengo es que F de 2H es igual a todo esto que está acá. A ver si puedo cambiar el color. Ahí está. 3 menos 2H menos H cuadrado. Y eso es lo que voy a reemplazar en el límite original. Entonces, F de X0 más H es todo esto que tenemos acá. Ahí está. Menos F de X0. ¿Cuánto es F de X0? 3. 3, exacto. Y bueno, y abajo queda H, ¿no? Fíjense que ahora sí puedo empezar a calcular el límite, pero en principio me conviene pensar qué puedo resolver acá. Acá lo que puedo resolver es este 3. Se darán cuenta que siempre va a haber cosas que se eliminen, ¿no? Con este menos 3. Profe, eso va a dar siempre que se van a eliminar los enteros y quedan Sí. las H's de incógnita. Según la fórmula, sí. Es más, ahora vamos a hacer otro, pero con una fórmula diferente para que es más difícil calcularlo, pero se va a notar que se van a eliminar cosas. Mira, el 3 se va a ir con el menos 3, entonces directamente lo que nos va a quedar, y si no lo dejaremos ese ejercicio para un futuro repaso. H tendiendo a 0, de arriba me queda, ahí está, menos 2H menos H cuadrado sobre H. Y eso otra vez nos da 0 sobre 0. O sea que tengo que salvar esa indeterminación. ¿Cómo la voy a salvar? Sacando factor común H en el de arriba. Sacando factor común H. Sacando factor común H, acá. ¿Qué me queda en el paréntesis? Si saco factor común H. H. No. Menos 2. Claro. Menos 2 menos H. Porque saqué factor común H. Una H de cada término. De acá y de acá. Refasen en eso, ¿sí? Lo de casos de factoreo. Ya después de haber visto el límite bastante, tendrían que tenerlo a mano. Bueno. Entonces acá me queda, se va a ir el H de arriba con el H de abajo, y me va a quedar el límite para H tendiendo a 0 de menos 2 menos H. ¿Y ese límite cuánto me da? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Y ese menos 2, como se mencionó hace un momento, es la pendiente de la recta. Tangente. ¿Qué quiere decir entonces? Que nosotros ya tenemos un punto para la recta tangente, un punto P, ¿sí? Que es el 1, 3, y una pendiente M, que es igual a menos 2. Ya con esos valores
puedo, ya con esos valores, puedo hallar la ecuación de la recta tangente. Dato adicional para hallar la ecuación de la recta, se los voy a escribir acá por si alguien no lo sabe. La ecuación de la recta la podemos hallar haciendo I es igual a M por X menos X0, menos X0, todo eso más Y0. Esto que está acá es la ecuación de la recta. ¿Yo sé quién es M? Sí, es menos 2. ¿Yo sé quién es X0? Sí, es 1. ¿Y sé quién es Y0? Sí, es 3. Entonces, armando la fórmula me va a quedar Y es igual a menos 2 por X menos 1 más 3. ¿Esa es la ecuación de la recta Y igual MX más B que busco? No. ¿Qué puedo aplicar acá? Propiedad distributiva. Puedo aplicar este menos 2 multiplicándolo con este paréntesis. Recuerden, propiedad distributiva, sí, por favor. Todo este por este y este por este. Me queda entonces Y es igual a menos 2X más 1 más 3. Resolviendo el más 1 más 3, me queda que Y es igual a menos 2X más 4. Y esta ecuación de la recta es la recta tangente que pasa por el punto 1, 3 sobre la curva. Y creo que tengo el dibujo por acá. Ahora se los agrego. Profe, ahí no está 2 por 1, ¿no es 2? Espera, a ver que alguien lo mire. Ah, sí, 2 por 1 es 2. ¿Por qué puse? Ahí está. Y ahora queda así. A ver. Me parecía que en el dibujo que tenía acá a mano daba otra cosa. Ahí les agrego el dibujo para que se vea. Sí, ven, era ese. Ahora sí. Él es por el dibujo, ¿eh? Y el dibujo se lo pego. Ven que me quedo lejos. ¿Ven lo que pasa acá? Tenemos la curva, o sea, 4 menos X cuadrado, el punto, 1, 3, en cuestión, y la recta roja, que fíjense que es 5, hago 1 a la derecha y bajo 2. Y esa es la recta tangente. Ven que el dibujo condice con lo que hallamos. Lo difícil de hallar era la pendiente, pero teniendo el elemento de la derivada, no tenemos ningún tipo de problema. ¿Se entendió más o menos este ejercicio? Ejemplo. Fíjense que utilizamos muchas cosas que se han visto a lo largo de los años en secundaria y también en matemática 1, ¿no? Fíjense que aparece el binomio al cuadrado, en el anterior aparecía el binomio al cubo, ¿sí? Pequeñas fórmulas que hay que tener a mano. Tengan en cuenta que la ventaja que tienen ustedes respecto de cualquier cursada normal es que estas fórmulas no se las tienen que aprender de memoria, porque como hacen la evaluación de aprendizaje en su casa, lo que tienen que tener en claro es cómo hacer la cuenta, qué datos necesitan y todo eso. Fíjense que ni siquiera necesitan recordar estas fórmulas. Lamentablemente, sí es un perjuicio al aprendizaje porque uno mismo no se obliga a aprender la fórmula de memoria. Pero bueno, es lo que nos toca, ¿no? ¿Se entendió más o menos hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Profe, una Sí. pregunta. La curva verde, el dibujo ese, ¿de qué cuenta la sacó? La curva verde es la cuadrática. Es esta. Ah, la primera, la de la Claro. esa, sí, sí. 4 menos X cuadrado. Es la cuadrática. Bárbaro. Porque vos buscas una tangente sobre esa curva. Si vos tenés otra curva, es más. Sí, sí, no me acordaba de esa. No hay problema, no hay problema. Pasa que en realidad tendría que haberle puesto nombre acá en el dibujo. Tendría que haberle puesto acá, que era 4 menos X cuadrado, y bueno, está la recta tangente. Un tercer ejemplo que lo vamos a dejar incompleto porque seguramente el límite lo sepan resolver. Acá ya planteé directamente el límite. Esperen que acerque un poco. Fíjense, me dicen calcular la derivada directamente. Para que quede claro esta situación, vamos a poner calcular la derivada por definición.
¿Por qué? Porque la semana que viene vamos a ver derivada por tabla. Ya derivar por ahí es muchísimo más fácil. Les recomiendo que vayan descargando la tabla de derivadas que está en el aula virtual. Búsquenla en la sección de archivos que está la tabla de derivadas. Bueno. Otra vez lo mismo. Tenemos, calcular la derivada de la función f de x raíz de x para el punto x0 igual 4. Ahora, lo que debemos hallar es f de x0. Entonces, debemos calcular f de 4, porque x0 es 4, pero vamos a aclararlo mejor. F de x0. Ahí está. Que no es otra cosa que f de 4. ¿Cuánto me daría f de x0, o en este caso en particular, f de 4? Recuerden la función, ¿eh? Ahí está. F de 4, ¿cuánto nos daría? 2. Claro. Y ahora lo que necesitamos es f de x0 más h, que no es otra cosa que f de 4 más h. ¿Cómo me quedaría armado f de 4 más h? ¿Cómo me quedaría armado? 4 menos h elevado a la 2. No, porque elevado a la 2 si la función es raíz de x. Raíz de 4 más h. Claro, raíz de 4 más h. Porque el 4 más h se reemplaza en la x. Entonces acá me queda raíz, que es el argumento de la función, de 4 más h. Y lo que pasaba en los casos anteriores es que nosotros podíamos desarrollar lo que sucedía en f de x0 más h. Acá, raíz de 4 más h, ¿lo podemos desarrollar de alguna manera? No. Entonces, directamente esa expresión es la que agregamos en la definición de derivada. Porque fíjense que a mí lo que me va a quedar es esto. F de x0 más h, ¿sí? Ya sabemos que es raíz de 4 más h. 4 más h. Y que f de x0 es 4. Entonces me queda menos 4. Si yo aplico la regla práctica del límite, ¿cuánto me da esto? Cero sobre cero. Raíz de 4 menos 4. Claro, vos fíjate que te va a quedar. Sí. F de x0 es 2. Claro. Este era el f de x0. Es 2. Entonces me va a quedar así como dicen. Raíz de 4 menos 2. Y ahí sí me queda 0 sobre 0, que es indeterminado. Fíjense que si yo pongo el 0 acá, todo esto me queda raíz de 4. Raíz de 4 es 2, y 2 menos 2 es 0. Y abajo directamente me queda el 0. ¿Qué tipo de indeterminación es esta? 0 sobre 0, ¿de qué tipo? Indeterminación de 0 sobre 0, ¿de qué tipo es? De expresiones irracionales. ¿Y cómo se salva la indeterminación de este límite? ¿Cómo se salva la indeterminación de ese límite? ¿Haciendo qué? ¿Qué debería hacer? Igualarlo a la raíz, ¿era, No. profe? No, no. Igual a 4. No. Es una indeterminación. Poner la misma raíz arriba en el numerador y en el denominador.
Ajá, ¿la misma tenía que ser o hay que cambiarle algo? El signo. El signo, exactamente. Por eso les digo que una vez que planteen todo esto, ya los demás lo saben. Acá lo que vamos a poner es el conjugado del término de la raíz. Es decir, raíz de 4 más h, pero en este caso más 2. Y abajo lo mismo. Raíz de 4 más h más 2. ¿Sí? Y acá vamos a salvar el límite, porque vamos a multiplicar, vamos a aplicar diferencia de cuadrados, y el límite se salva enseguida. ¿Sí? Y podemos calcular la derivada. Miren, tenemos tiempo, así vamos a terminarlo, porque este es el último ejemplo y lo iba a dejar sin terminar. Pero vamos a terminar, porque por lo que veo hay cosas del límite que no se acuerdan. Entonces, yo cuando multiplico eso, ¿sí? Cuando multiplico eso, el límite para h tendiendo a 0, arriba, por la diferencia de cuadrados, ¿qué es lo que me va a quedar? Recuerden la diferencia de cuadrados, ¿sí? A ver, sí. La fórmula acá. No, esta no. Recuerden que la diferencia de cuadrado dice lo siguiente: si yo tengo a al cuadrado menos b al cuadrado, esto es igual a menos b por a más b. Entonces, acá la propiedad de matemática se puede usar de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Entonces, cuando yo multiplique esto, a mí lo que me va a quedar es lo siguiente. Arriba me va a quedar la raíz de 4 más h menos 2 por la raíz de 4 más h más 2. Ahí es la diferencia de cuadrado. Y abajo simplemente me va a quedar h por la raíz de 4 más h, 4 más h, todo eso más. ¿Sí? Esto lo hicimos, así que por favor traten de recordar. Si yo aplico la diferencia de cuadrados, ¿qué me queda arriba? Aplicando la fórmula de la diferencia de cuadrados. Mientras voy, copio todo esto. Raíz de 4 más h al cuadrado. Sí. Menos 2 al cuadrado, menos... Fíjense, todo esto sería a y el 2 sería b. Entonces, lo que a mí me quedaría es raíz, o sea, el primero, que sería raíz de 4 más h. Todo eso al cuadrado. Menos el segundo, que sería el 2 al cuadrado. O sea, 2 al cuadrado. Ahora, abajo obviamente no pasa nada, ¿no? Si yo resuelvo eso, ¿qué me quedaría arriba? Si yo resuelvo eso. Por ejemplo, acá, raíz de 4 más h al cuadrado. ¿Cómo me quedaría? ¿O qué pasa? Claro, queda 4 más h, porque la raíz se va con el 2. Entonces a mí acá me queda 4 más h. No, ahí no, ese no. Acá me queda 4 más h. Y obviamente el 2 al cuadrado es 4, entonces me queda menos 4. ¿Qué pasa arriba ahora? Queda solo h. Claro, Queda h. exactamente, queda solamente h. Queda solamente h porque el 4 se va con el 4. Este 4 se va con el 4. Sigue habiendo indeterminación. Pero ¿qué puedo hacer ahí? ¿Qué es lo que se cancela? La h. La h. Exacto. Y si se cancelan esas h's, a ver, acá, a ver si se acuerdan de esta parte. La h de abajo se va. ¿Y arriba qué me queda? 1. Exacto. 1. Perfecto. Y ahora sí, puedo aplicar el límite. Y si aplico el límite, vamos a aplicar el límite esto abajo, como para que se vea bien. Si aplico el límite acá,
Fíjense que me va a quedar. Recuerden que aplicar el límite es reemplazar el 0, el número al que tiende, en la h. Esto me va a quedar, si yo reemplazo el 0 en la h, acá me va a quedar 0. Entonces, esto me va a quedar arriba el 1, y abajo me va a quedar la raíz de 4, ¿sí? La raíz de 4, porque 4 más 0 es 0. Todo eso más 2. La raíz de 4 es 2, entonces me queda arriba 1 sobre 2 más 2, que esto no es otra cosa que un cuarto. Un cuarto. ¿Qué es lo que pasa acá entonces? Que la derivada para 4, o sea, f' de 4 es igual a un cuarto. ¿Se entendió hasta ahí? Fíjense que acá usamos cosas que en algún momento ya trabajamos o ya vimos, ¿sí? Lo importante acá es darse cuenta cómo arman la fórmula de la derivada por definición.